Hay preguntas que nunca se anuncian desde el altar. No aparecen en los boletines dominicales. No se enseñan en los cursos de membresía. Son preguntas que nacen en silencio. Surgen cuando el plato pasa frente a ti y bajas la mirada. Cuando revisas tu cuenta bancaria y haces cálculos mentales llenos de tensión. Cuando oras pidiendo provisión, y al mismo tiempo sientes culpa por no poder dar más. Son preguntas incómodas. Y precisamente por eso, peligrosas. Una de ellas resuena con fuerza en la conciencia de miles de creyentes sinceros. ¿El diezmo es realmente un mandato obligatorio para todo cristiano hoy? No como tradición heredada. No como costumbre denominacional. No como práctica cultural transmitida sin cuestionar. Sino como un requerimiento bíblico vinculante bajo el nuevo pacto. Plantear esta pregunta suele generar reacciones inmediatas. Algunos se incomodan. Otros se defienden. Otros acusan rebeldía espiritual. Pero la incomodidad no siempre es señal de error. A veces es señal de que estamos tocando un nervio que nunca fue examinado. Porque esta pregunta no solo trata de dinero. Toca estructuras. Toca poder. Toca sistemas que han funcionado durante siglos sin ser puestos bajo la luz completa de las Escrituras. Muchas personas no abandonaron a Dios. Abandonaron instituciones. No porque perdieran la fe, sino porque perdieron la confianza. Porque sintieron que la fe fue utilizada como palanca emocional, como herramienta de presión, como mecanismo de control. Y hoy, sin gritos, sin insultos, sin rebeldía, vamos a hacer algo profundamente bíblico. Abrir la Escritura sin miedo. No para atacar personas. No para desacreditar comunidades. No para promover desorden. Sino para buscar verdad con honestidad. Vamos a leer la Biblia completa, no frases aisladas. Vamos a mirar contextos, no solo versículos sueltos. Vamos a escuchar lo que el texto dice, no solo lo que se nos dijo que dice. Y lo que encontremos puede incomodar. Pero también puede sanar. Este mensaje no tiene como objetivo volverte más religioso. Tiene como propósito volverte más libre. Más consciente. Más íntegro. Hay verdades que no fueron eliminadas de la Biblia, pero sí fueron cubiertas con capas de interpretación conveniente. Verdades que no son heréticas, pero sí desestabilizan modelos económicos sostenidos más por el miedo que por la gracia. Hoy vamos a exponer 3 realidades bíblicas que rara vez se explican juntas. No son secretos místicos. Son verdades ignoradas. Y la primera de ellas es tan evidente que resulta escandalosa. En la Biblia, el diezmo nunca fue dinero. Nunca. Ni en la ley. Ni en los mandamientos levíticos. Ni en las instrucciones más detalladas sobre el diezmo, aparece una orden que exija entregar dinero como tal. Levítico 27, versículos 30 al 32 lo expresa con total claridad. Todo diezmo de la tierra, así de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, es del Señor. Asimismo todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Señor. El texto es explícito. Semillas, frutos, ganado. Ahora observa lo que no aparece. No se menciona plata. No se menciona oro. No se mencionan salarios. No se mencionan monedas. Y esto no se debe a que el dinero no existiera. El dinero era conocido, contado y utilizado regularmente. Abraham compró la cueva de Macpela por 400 siclos de plata, Génesis 23. José fue vendido por 20 piezas de plata, Génesis 37. El impuesto del templo se pagaba con monedas, Mateo 17. El sistema monetario estaba activo. Y aún así, Dios nunca lo pidió como diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo no fue diseñado como un impuesto religioso para sostener instituciones espirituales. Fue un sistema agrícola de redistribución social. Un mecanismo de justicia dentro de una nación agrícola, donde la tierra pertenecía a Dios y debía beneficiar a los más vulnerables. Deuteronomio 14, versículos 28 y 29 lo explica sin ambigüedad. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos, y vendrá el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda, y comerán y serán saciados. Era comida. Era sustento directo. Era provisión tangible.
No era un porcentaje de salario mensual. No era una transferencia bancaria. No era un sobrecerrado. Y aquí aparece un detalle que rara vez se menciona desde el púlpito. Si no eras agricultor o ganadero, no diezmabas. Si eras pescador, carpintero, comerciante, artesano o constructor, el diezmo no aplicaba a tu oficio. No por falta de espiritualidad, sino porque el sistema estaba ligado exclusivamente a la tierra, considerada herencia divina. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo pasamos de un sistema agrícola específico a exigir el 10% de cualquier ingreso moderno, sin distinción? La respuesta no es teológica. Es histórica. En algún punto, las instituciones religiosas necesitaron ingresos constantes. Y el diezmo bíblico, sacado de su contexto, se convirtió en la herramienta ideal. Se universalizó. Se monetizó. Se espiritualizó. Y para asegurar su cumplimiento, se rodeó de advertencias severas. Estás robando a Dios. Estás bajo maldición. Pero cuando esos textos se leen con contexto, aparece algo profundamente inquietante. Malaquías 3 nunca fue una amenaza dirigida al creyente pobre. Fue una confrontación directa a líderes religiosos corruptos. No era un mensaje a una congregación moderna. Era un juicio contra sacerdotes que retenían las provisiones destinadas a los más necesitados. Ese es el primer gran descubrimiento. El diezmo bíblico no era dinero. Y si alguien quisiera aplicarlo literalmente hoy, tendría que hacerlo completo. En especie, cada 3 años, entregado directamente a viudas, huérfanos y extranjeros. No porcentajes salariales. No cuentas bancarias. No presión espiritual. Porque no se puede usar el Antiguo Testamento de forma selectiva, tomando solo lo que conviene económicamente. Y aquí aparece algo sorprendente. Cuando entiendes esto, no te vuelves menos generoso. Te vuelves más humano. Porque ya no das por miedo a una maldición. Das por amor a una persona. Jesús nunca ordenó a sus discípulos diezmar. Nunca. Pablo, en 13 cartas llenas de instrucciones prácticas, jamás impuso el diezmo como mandato. Habló de ofrendas voluntarias. De dar con alegría. De generosidad nacida del corazón. Porque el nuevo pacto no se basa en porcentajes. Se basa en transformación interior. Y cuando el corazón cambia, la pregunta deja de ser, ¿cuánto es lo mínimo que debo dar? Y se convierte en algo completamente distinto. ¿Cómo puedo amar mejor? Ese es solo el inicio. Y lo que sigue es aún más liberador. Hay un pasaje bíblico que ha sido utilizado más que casi cualquier otro para moldear la relación entre fe y dinero. Se ha citado con tono solemne. Se ha pronunciado con autoridad incuestionable. Y para muchos creyentes, se ha convertido en una fuente constante de temor. Malaquías 3, versículos 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. Traed todos los diezmos al alfolí, y probadme ahora en esto. Durante décadas, este texto ha sido presentado con un guión casi invariable. Primero, la acusación. Le estás robando a Dios. Luego, la amenaza. Estás bajo maldición. Y finalmente, la solución. Diezma y Dios te bendecirá. El mensaje es claro, directo y profundamente manipulador. Pero aquí aparece una verdad que rara vez se enseña con honestidad bíblica. Esa maldición nunca fue dirigida a ti. Para entenderlo, no basta con leer un versículo. Hay que leer el libro completo. Hay que escuchar a quien se le está hablando. Y hay que ubicar el texto en su momento histórico. Malaquías profetiza alrededor del año 450 a.C., después del exilio babilónico. El templo había sido reconstruido. El culto había sido restaurado. Los sacrificios estaban nuevamente en funcionamiento. Externamente, todo parecía ordenado. Pero espiritualmente, Israel estaba fracturado. Había rituales, pero no integridad. Había actividad religiosa, pero no justicia. Había ofrendas, pero no corazón. Y entonces Dios levanta a Malaquías con un mensaje incómodo, directo, sin suavizar palabras. ¿A quién se dirige?
Malaquías 1, versículo 6 lo deja claro desde el inicio. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. El mensaje no comienza con el pueblo. Comienza con los líderes, sacerdotes, administradores del templo, responsables del sistema de ofrendas. Y las acusaciones continúan. Malaquías 1, versículos 7 y 8. Ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y cuando ofrecéis el animal ciego, el cojo o el enfermo, no es malo. Los sacerdotes estaban aceptando sacrificios defectuosos. Violaban abiertamente la ley. Pero el problema no era solo lo que aceptaban. Era lo que retenían. Ellos se quedaban con lo mejor. Desviaban provisiones. Y mientras el pueblo luchaba, el liderazgo prosperaba. Por eso, cuando en Malaquías 3 Dios pregunta, ¿robará el hombre a Dios? No está hablando de cualquier creyente. No está acusando a una viuda. No está señalando a un campesino endeudado. Está confrontando a líderes que robaban del sistema de provisión diseñado para los vulnerables. El propio texto lo confirma. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Alimento. No dinero. No proyectos. No cuentas personales. El alfolí era un granero. Y estaba vacío. Porque quienes debían administrarlo fielmente lo habían convertido en un botín personal. Por eso la tierra no producía. Por eso las cosechas fallaban. Por eso la maldición caía sobre ellos. Pero tú no eres un sacerdote levítico del siglo V a.C. No administras un alfolí. No retienes grano destinado a huérfanos y viudas. Esa maldición nunca fue pronunciada sobre ti. Y aun si alguien insistiera en aplicar esa amenaza hoy, el Nuevo Testamento responde con claridad absoluta. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. No parcialmente. No simbólicamente. Completamente. Toda maldición del antiguo pacto fue absorbida en la cruz. No quedó ninguna pendiente. No quedó ninguna activa. Cristo bebió la copa entera. Ahora estás bajo otro pacto. Un pacto donde el dar no nace del miedo, sino de la gratitud. No de la amenaza, sino del amor. Segunda de Corintios 9, versículo 7 lo expresa con precisión. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Observa el contraste. En el antiguo sistema, obligación, advertencia, castigo. En el nuevo pacto, decisión personal, libertad, alegría. La maldición de Malaquías no te perseguía. Nunca te perteneció. Era una denuncia contra líderes corruptos. Y Cristo ya cerró ese capítulo para siempre. Por eso ahora da sin temor. Da sin presión. Da sin culpa. Y cuando das desde la gracia, sucede algo inesperado. Te vuelves más generoso que cuando dabas por miedo. Porque el temor encoge el corazón. Pero la gracia lo expande. Y eso nos lleva a una transformación aún más profunda. Una que cambia por completo el sistema espiritual. Hay momentos en la historia bíblica que no solo introducen ajustes, sino que provocan un quiebre total. No corrigen el sistema anterior. Lo dan por cumplido. Uno de esos momentos ocurrió fuera de la ciudad, en una colina áspera, bajo un cielo oscurecido. Cuando Jesús exhaló su último aliento en la cruz, algo sucedió dentro del templo que ningún ser humano pudo provocar. El velo se rasgó. Mateo 27, versículo 51 lo registra sin dramatismo, pero su significado es sísmico. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese velo no era un adorno ceremonial. Representaba distancia, restricción, acceso limitado. Separaba al pueblo del lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía atravesarlo. Una vez al año. Con sangre. Con temor. Pero cuando el velo se rompió desde arriba, el mensaje fue inconfundible. Dios mismo estaba cerrando un sistema. El acceso ya no dependería de intermediarios humanos. El sacerdocio levítico había cumplido su función. La sombra daba paso a la realidad.
Y aquí aparece una verdad que pocas veces se explica con todas sus implicaciones. Cuando el sacerdocio cambió, la ley que lo sostenía también cambió. Hebreos 7, versículo 12 lo afirma sin rodeos. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Este versículo por sí solo derrumba cualquier intento de imponer el diezmo del Antiguo Testamento al creyente del Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque el diezmo no era una práctica aislada. Formaba parte integral del sistema levítico. Estaba ligado al sacerdocio de Aarón, a la tribu de Leví y al funcionamiento del templo. Números 18, versículos 21 al 24 lo establece con precisión. A los hijos de Leví he dado todos los diezmos en Israel por heredad, porque no tendrán heredad entre los hijos de Israel. El diezmo era el sustento de los levitas. No poseían tierras. No cultivaban campos. No tenían herencia productiva. Vivían del 10% de la producción agrícola del pueblo. Era un sistema coherente, funcional, pero estaba atado a un sacerdocio específico. Y ese sacerdocio terminó. Con la muerte y resurrección de Cristo, surge un nuevo sacerdocio. No según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Hebreos 7 desarrolla esta verdad con profundidad. Jesús no pertenecía a la tribu de Leví. No ofrecía sacrificios diarios. No entraba una vez al año al lugar santísimo. Él entró una sola vez. Con su propia sangre. Para siempre. Primera de Timoteo 2, versículo 5 lo resume. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si ya no existe el sacerdocio levítico, ¿a quién se le entrega el diezmo? Aquí surge una afirmación común. Los pastores son los nuevos levitas. Pero esa idea no tiene respaldo bíblico. Los pastores del Nuevo Testamento no forman una casta sacerdotal. No median entre Dios y las personas. No ofrecen sacrificios. No poseen privilegios espirituales superiores. Son ancianos. Supervisores. Siervos. Primera de Pedro 5, versículos 2 y 3 dice: Apacentad la grey de Dios, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño. No hay jerarquía sacerdotal. No hay intermediarios exclusivos. Todos los creyentes forman un sacerdocio. Primera de Pedro 2, versículo 9 lo declara. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Además, el Nuevo Testamento jamás ordena transferir el diezmo de los levitas a los pastores. No existe una sola instrucción apostólica que lo haga. Esa práctica surgió después. Por necesidad institucional. No por mandato bíblico. Ahora bien, el Nuevo Testamento sí afirma algo importante. Quienes dedican su vida al ministerio pueden ser sostenidos por la comunidad. Primera de Corintios 9, versículos 13 y 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Observa el lenguaje. No dice cobren el diezmo. Dice vivan del Evangelio. El principio permanece. El método cambia. Ya no hay porcentaje obligatorio. Hay respuesta voluntaria. Pablo mismo es el ejemplo más claro. Hechos 18, versículo 3 nos dice que trabajaba haciendo tiendas. No porque no tuviera derecho a recibir apoyo, sino para no ser carga. No exigía. No presionaba. No amenazaba. Servía. Y cuando recibía ayuda, lo hacía con gratitud, no con demanda. Aquí está la tercera verdad con toda su fuerza. Cuando Cristo cambió el sacerdocio, cambió también la ley del diezmo. Ya no estás bajo el 10%. Estás bajo la libertad del amor. Y esa libertad no genera egoísmo. Genera generosidad profunda. En el antiguo pacto había un límite. En el nuevo pacto no lo hay. Puedes dar poco. Puedes dar mucho. Puedes dar tiempo, recursos, energía. No estás bajo ley. Estás bajo gracia. Y la gracia siempre va más allá de lo que la ley podía exigir. Para entender cómo el Nuevo Testamento concibe el dar, no basta con saber que el diezmo pertenecía a otro pacto. Tampoco es suficiente comprender que el sacerdocio cambió. Hay que ir más profundo.
Hay que preguntarse qué produce la gracia cuando realmente desciende al corazón humano. Porque el problema nunca fue la cantidad. Siempre fue la motivación. Las iglesias de Macedonia aparecen en el Nuevo Testamento como un ejemplo desconcertante. No por su estabilidad económica, no por su crecimiento institucional, sino por su generosidad inexplicable. Pablo habla de ellas en 2 de Corintios 8 no como una estrategia financiera, sino como una manifestación espiritual. 2 de Corintios 8, versículos 1 al 3. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es una frase que rompe toda lógica religiosa. No tenían abundancia. No estaban cómodos. No estaban sobrados. Estaban en profunda pobreza. Y aún así, daban. Esto desmonta una idea muy arraigada. Que primero viene la prosperidad y luego la generosidad. El Evangelio muestra lo contrario. La generosidad nace del gozo, no del excedente. Pablo continúa diciendo que daban más allá de sus fuerzas, no por presión externa, sino por deseo interno. 2 de Corintios 8, versículo 4. Rogándonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. Nadie los obligó. Nadie los amenazó. Nadie les fijó un porcentaje. Daban porque habían sido transformados. Aquí emerge una verdad que desarma toda manipulación espiritual. La gracia no produce corazones mezquinos. Produce generosidad radical. Pero atención. Esa generosidad no nace del miedo. No brota de la culpa. No se activa por amenazas. Nace de la gratitud. Pablo lo aclara en el versículo 12. Será acepto según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Dios nunca exige lo que no tienes. Nunca. Pero sí honra un corazón dispuesto. Y esa disposición no se fabrica con sermones duros. No se impone con presión espiritual. Fluye cuando la gracia es comprendida. Por eso Pablo nunca dijo, den porque es su deber. Siempre dijo, den porque han sido alcanzados. Ahora bien, alguien podría pensar, si no hay mandato, entonces no es necesario dar. Nada más lejos de la verdad. El nuevo pacto no reduce el llamado. Lo intensifica. Bajo la ley, cumplías con un porcentaje y tu conciencia descansaba. Bajo la gracia, no hay cifra que tranquilice al corazón. Das hasta donde el amor te guía. Por eso los primeros creyentes no practicaban el diezmo. Vivían algo mucho más radical. Hechos 2, versículos 44 y 45. Tenían todas las cosas en común, y repartían a cada uno según su necesidad. Hechos 4, versículos 32 al 35 lo refuerza. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Eso no es 10%. Es entrega total. No como ley. Como fruto. Y algo es clave entenderlo. Todo era voluntario. Nadie los obligaba. Nadie controlaba. Nadie imponía cargas. Respondían a la necesidad. El caso de Ananías y Zafira suele usarse como advertencia sobre el dar. Pero el texto es claro. Hechos 5, versículo 4. No estaba en tu poder. El pecado no fue retener. Fue fingir. No fue dar menos. Fue mentir. La lección es contundente. Dios no quiere tu dinero. Quiere tu verdad. Cuando el corazón es tocado, el dinero sigue naturalmente. Entonces volvemos a la pregunta inevitable. ¿Cuánto debes dar? La Biblia no responde con un número. Responde con una actitud. 2 de Corintios 9, versículo 7. Cada uno de como propuso en su corazón. Si hoy puedes dar poco, da poco con alegría. Si puedes dar mucho, hazlo con gratitud. Si hoy no puedes dar nada, recibe sin culpa. La iglesia no es un mercado espiritual. Es una familia. Y en una familia, los que tienen sostienen a los que no. Mañana, los roles pueden invertirse. Eso es gracia. Eso es libertad. Eso es el nuevo pacto. Para comprender por qué este tema despierta tantas emociones, es necesario ampliar la mirada. No basta con observar lo que ocurre dentro de la iglesia. Hay que examinar el mundo que habitamos.
Porque el dinero no es solo un instrumento económico. Es uno de los formadores más poderosos del corazón humano. Jesús habló del dinero con una frecuencia que incomoda. Más que del ayuno. Más que de la oración. Más que del infierno. No porque el dinero sea intrínsecamente malo, sino porque compite directamente con Dios por el centro del corazón. Mateo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús no presenta esto como una recomendación. Lo presenta como una realidad espiritual. No dice no deberías. Dice no puedes. Las riquezas prometen seguridad. Prometen control. Prometen identidad. Y esas son exactamente las promesas que solo Dios puede cumplir. Por eso el problema no es poseer dinero. El problema es cuando el dinero se convierte en aquello que te sostiene emocionalmente. El encuentro de Jesús con el joven rico es una de las escenas más perturbadoras del Evangelio. No porque Jesús pidiera algo excesivo, sino porque reveló un apego profundo. Marcos 10, versículos 21 y 22. Jesús, mirándole, le amó, pero él se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús no le pidió eso a todos. Se lo pidió a él. Porque para ese joven, la riqueza no era un recurso. Era un ídolo. Y Jesús nunca negocia con ídolos. Aquí es donde el llamado Evangelio de la prosperidad se vuelve tan peligroso. Porque no solo promete lo que Dios nunca prometió, sino que convierte el dinero en una señal espiritual. Hace del éxito material una evidencia de favor divino. Y transforma la fe en una transacción. Si crees, prosperas. Si no prosperas, algo está mal contigo. Eso no es evangelio. Es violencia espiritual. Porque cuando la prosperidad no llega, la persona no concluye que el sistema es falso. Concluye que ella es defectuosa. Empieza la culpa, la vergüenza, la autoacusación. Y lo más grave, comienza a dudar del carácter de Dios. Pablo lo advirtió con claridad en 1 de Timoteo 6, versículos 9 y 10. Los que quieren enriquecerse caen en tentación, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. Pero cuando se predica que la riqueza es señal de bendición, ese amor se siembra en el corazón del creyente. Y lo que crece no es fe. Es idolatría religiosa. La Biblia nunca promete que la fe te hará rico. Promete algo más profundo. Te hará libre. Hebreos 10, versículo 34 dice algo que rara vez se predica. Sufristeis con gozo el despojo de vuestros bienes. Ellos perdieron bienes. Y aún así, se gozaron. No porque disfrutaran la pérdida, sino porque sabían que lo eterno no podía serles arrebatado. Aquí emerge una verdad que nuestra cultura rechaza. La fe no te prepara para ganar siempre. Te prepara para perder sin perderte a ti mismo. Te prepara para vivir con las manos abiertas, no aferradas. Porque aquello que aprietas con demasiada fuerza termina gobernándote. Jesús lo expresó sin rodeos en Marcos 8, versículo 36. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La pérdida del alma no ocurre de golpe. Ocurre lentamente. Cuando la identidad se ata al ingreso. Cuando el valor personal depende de la estabilidad financiera. Y aquí aparece la gran paradoja del reino. Cuando haces del dinero tu meta, nunca es suficiente. Cuando haces de Dios tu centro, el dinero pierde su poder. No desaparece, pero deja de dominarte. Jesús selló esta verdad con una historia imposible de ignorar. Lucas 16, versículos 19 al 25. El hombre rico y Lázaro. Uno vivía en lujo constante, el otro en necesidad absoluta. Si la riqueza fuera evidencia de bendición, el juicio sería obvio. Pero la muerte invierte todo. El rico despierta en tormento. Lázaro en consuelo. La enseñanza es clara. Lo que tienes aquí no define tu destino eterno. Puedes tener abundancia y estar vacío. Puedes tener escasez y estar lleno de Dios. La pregunta no es cuánto posees. Es que te posee. Y cuando esta verdad se asienta, algo se rompe por dentro. Se rompe el miedo.
Se rompe la comparación. Se rompe la obsesión. El dinero vuelve a su lugar. Herramienta, no identidad. Y ahí comienza la verdadera libertad. Cuando el dinero deja de ocupar el lugar de Dios, todo cambia en la forma en que das. Ya no das por obligación. Ya no das por miedo. Ya no das para comprar bendición. Das porque ves. Ves necesidad. Ves dolor. Ves injusticia. Y tu corazón, libre de presión, responde. Es entonces cuando la generosidad deja de ser un ritual religioso. Se convierte en una expresión de amor consciente. Y eso exige algo que raramente se enseña desde los púlpitos: discernimiento. Porque no toda causa es legítima. No todo ministerio es saludable. No toda necesidad presentada es real. La libertad no produce descuido. Produce responsabilidad. Primera de Juan 4, versículo 1 advierte: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ese principio no es solo doctrinal. Es profundamente práctico. Tienes el derecho, y la obligación, de preguntar: ¿a dónde va el dinero? ¿Quién se beneficia realmente? ¿Hay transparencia? ¿Se sirve a los pobres o se construyen imperios personales? Si un líder se ofende por preguntas honestas, su reacción habla por sí sola. La iglesia del primer siglo no operaba en la oscuridad. Cuando surgieron problemas de distribución, no se ocultaron. Hechos 6, versículos 1 al 3. Hubo quejas, se estableció supervisión, se creó estructura, se protegió a los vulnerables. No hubo manipulación espiritual. Hubo integridad. Hoy debería ser igual. Los recursos de la iglesia no caen del cielo. Salieron de tu trabajo, tus horas, tu esfuerzo. Cuidarlos también es un acto de espiritualidad. La libertad también te permite entender algo fundamental. No todo tu dar tiene que pasar por una institución. El cuerpo de Cristo es más amplio que 4 paredes. Puedes ayudar a una familia directamente. Sostener a un misionero. Alimentar a un vecino que perdió su empleo. Apoyar a quienes rescatan víctimas de trata humana, cuidan huérfanos o acompañan refugiados. Eso también es reino. Eso también es dar para la eternidad. Y aquí hay una verdad incómoda pero necesaria. Primera de Timoteo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tu primera responsabilidad no es la iglesia. Es tu familia. Si das mientras tus hijos pasan necesidad, algo está desordenado. Eso no es fe. Eso es confusión espiritual. Dios no se glorifica cuando sacrificas a los tuyos para sostener sistemas religiosos. Provee primero. Cuida primero. Asegura lo básico. Y luego, desde lo que Dios te permita, da con sabiduría y libertad. Eso es equilibrio. Eso es madurez espiritual. Cuando das desde la libertad, das con propósito. No para cumplir cuotas. No para evitar maldiciones. Das porque tu corazón fue tocado. Romanos 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. No el 10%. No un número. El amor. El amor no calcula. El amor responde. El amor pregunta: ¿cómo puedo ayudar? No, ¿cuánto debo dar? Ese es el espíritu del nuevo pacto. Y cuando una comunidad entiende esto, ocurre algo sorprendente. La gente no da menos. Da más. Las iglesias más generosas no son las más coercitivas. Son las más transformadas. No predican culpa. Predican gracia. Y cuando la gracia transforma de verdad, el dinero sigue al corazón. Pero cuidado. Dios no acepta cualquier ofrenda. Isaías 1, versículos 11 al 17 deja esto claro. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? No me traigáis más vana ofrenda. El problema no es la cantidad. El problema es el corazón. Dios quiere justicia. Quiere misericordia. Quiere compasión real. Miqueas 6, versículo 8 lo resume. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
Jesús confrontó lo mismo en Mateo 23, versículo 23. Diezmaban hasta las hierbas, pero olvidaban la justicia, la misericordia y la fe. Exacto, eran precisos con el porcentaje, pero estaban podridos por dentro. La ofrenda que Dios realmente desea no cabe en un sobre. No se mide en números. Se mide en tu vida. Al final de este recorrido, después de mirar la Escritura con honestidad, surge una verdad simple pero revolucionaria. Dios nunca estuvo persiguiendo tu dinero. Su mirada siempre estuvo puesta en tu corazón. El mensaje más profundo del Evangelio no es da más. Es entrégate. Romanos 12, versículo 1. Os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No habla de monedas. No habla de porcentajes. Habla de una vida entera puesta en el altar. Un sacrificio vivo. Tu tiempo. Tu talento. Tu energía. Tu compasión. Tus decisiones. Tu manera de amar. Tu forma de usar lo que tienes. Cuando comprendes esto, el dinero deja de ser el centro de tu vida. No desaparece, pero se vuelve secundario. Tu vida completa se convierte en la ofrenda que Dios realmente desea. Primera de Corintios 10, versículo 31 confirma esto. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Trabajas para su gloria. Amas para su gloria. Sirves para su gloria. Y sí, también das para su gloria. Pero no porque un sistema lo exija, sino porque un corazón transformado no sabe vivir de otra manera. La aplicación práctica es clara. Deja de dar por obligación. Comienza a dar por devoción. Deja de medir tu espiritualidad por un porcentaje. Mídela por tu amor. Deja de temer maldiciones antiguas. Descansa en la gracia que Cristo te dio. Deja de perseguir prosperidad como objetivo. Persigue a Cristo, y verás cómo todo lo demás encaja. Cuando eliges este camino, descubres algo liberador. Eres más generoso bajo la gracia que bajo la ley. La ley dice, da el 10%. La gracia dice, todo lo que tengo es tuyo. La ley amenaza. La gracia agradece. La ley calcula. La gracia ama. Y el amor siempre da más de lo que la ley podría exigir. Si has vivido bajo la presión de la obligación religiosa, si la culpa por no poder dar te ha pesado, si tu situación financiera te hizo dudar del amor de Dios, escucha con claridad, eres libre. Cristo te liberó. No para que vivas egoísta, sino para que vivas en amor. No para retener por miedo, sino para usar con sabiduría. No para ignorar necesidades, sino para responder con generosidad genuina. Eres libre del porcentaje obligatorio, libre de la amenaza espiritual, libre de la manipulación religiosa, libre para dar según lo que tu corazón proponga, sin tristeza, sin presión, con alegría. Segunda de Corintios 9, versículo 7. Dios ama al dador alegre, no al dador obligado, no al dador temeroso, al dador alegre. Cuando das con alegría, reflejas el corazón mismo de Dios. Porque Dios dio, no porque debía, sino porque amaba. Juan 3, versículo 16 lo resume perfectamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el modelo. Ese es el origen. Ese es el destino. Si este mensaje ha removido algo en ti, si ha desafiado lo que aprendiste, si ha traído libertad donde antes había culpa, no te quedes solo con información. Permite que se transforme en vida. Lee las Escrituras por ti mismo. Camina en la libertad que Cristo te dio. Vive para dar con amor, servir con alegría, y amar con totalidad. Porque ¿dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Allí hay paz. Allí hay vida abundante. Que esta verdad te acompañe cada día. Que tu corazón se llene de gozo al dar. Que la gracia transforme tu mirada, tus manos y tu vida. Y que la bendición de Dios, la verdadera bendición, no la del temor o la obligación, sino la del amor, la libertad y la generosidad radical, te acompañe siempre.
Amén. La Biblia es una sola historia, y en el centro de todo está Jesús. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia tocó más tu corazón? Si este mensaje fue de bendición para ti, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal para seguir creciendo juntos en la palabra. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.